Entonces vamos a dar inicio a este webinar y obviamente el protagonista les quiero presentar la ciencia de nutrición Nico Alain. Sus principales líneas de investigación han sido el estudio de la microbiota intestinal en personas con enfermedades de hígado graso no alcohólico mediante herramientas de biología computacional. Ha participado en diferentes congresos con este mismo tema, con esta misma temática. Ha tenido experiencia docente en la Universidad del Valle de México, en el Centro de Orientación Alimentaria COA, y es propietario de Pure Nutrition. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a iniciar, Nico. Te cedo la palabra y, pues, muchas gracias a todos los que están aquí. No, pues les agradezco a todos su presencia aquí. Esta plática es bastante interesante y creo que algo que me gusta mucho, además de estudiar el tema, es también compartirlo con todos ustedes. Entonces, pues daré inicio con el tema de microbiota e hígado graso. Bueno, el temario que vamos a ver el día de hoy es algo breve para toda la temática que comprende el tema, pero vamos a tocar un poquito de qué es el hígado graso para entrar en el tema como tal, hablar también un poco de qué es la microbiota intestinal, algunas definiciones generales que nos permitan estandarizarnos un poco, para entrar después en el tema de estructura y función de la microbiota intestinal. Este tema, digamos que me voy a enfocar más en la microbiota intestinal sana, para después abordar el tema de disbiosis intestinal y al final pues dar un apartado de aplicaciones que se están utilizando actualmente. Bueno, pues primeramente es bueno recordar la fisiología hepática a grosso modo. No tenemos que ser expertos en fisiología, pero por lo menos recordar unas funciones más importantes que realiza este órgano, ¿no? Como es la producción de sales biliares. Esto es un componente muy importante para el metabolismo y la digestión de las grasas en especial, y pues que también juega un papel muy importante en la regulación de la microbiota intestinal. Como se ha visto en algunos estudios, los ácidos biliares secundarios pues son metabolitos producidos por la microbiota intestinal y que tienen papeles importantes en la fisiología de órganos distantes, incluso a nivel de músculo, cerebro y demás. Pues otro factor importante es que el hígado funge como un órgano que puede almacenar algunas vitaminas liposolubles, y es por esto que también pues nosotros al consumir hígado de otros animales, pues nosotros digamos que obtenemos un gran aporte de hierro, algunas vitaminas justamente como la vitamina A, que es de las que mayormente se acumulan en este órgano, ¿no? Entonces, pues cuando también entramos en carencia de estas vitaminas, pues podemos hacer uso de estos depósitos para que los podamos utilizar en estos momentos de, de ayuno, digámoslo así. Un aspecto importante que juega también el hígado es el metabolismo de los xenobióticos. Xenobiótico me refiero a sustancias extrañas o externas a nosotros, y en este caso pues algo muy importante es el metabolismo de los fármacos. Se ha visto, por ejemplo, algunas situaciones en las que pues no podemos combinar, por ejemplo, el alcohol con algún consumo de algún fármaco porque hay una interacción, y es justamente pues estas vías que compiten en el metabolismo de estos pues, agentes externos, ¿no? Entonces, pues digamos que para que los fármacos funcionen de manera adecuada, pues ya también se contempla su paso por el metabolismo hepático para regular sus funciones o que sea de manera adecuada, ¿no? Una función primordial que juega el hígado, y esto es desde etapas embrionarias incluso, en etapas embrionarias del desarrollo, el hígado es el principal órgano linfoide, entonces es el órgano, digamos, que lleva la mayor carga en cuanto a la regulación del sistema inmunológico, esto en el embrión, pero ya después, digamos que al final de cuentas, aunque su rol es un poco más hacia el metabolismo, pues también desempeña funciones inmunológicas importantes, y esto es debido a que pues digamos que está digamos expuesto constantemente a antígenos de la dieta, y en este caso pues digamos que es por su comunicación por medio del sistema porta, que pues recibe toda la sangre proveniente del intestino, de lo que estamos absorbiendo, y pues obviamente también hay productos bacterianos que entran en contacto con este órgano, ¿no? Entonces, el hígado pues puede modular esta función inflamatoria, y pues
sus alteraciones pues dan, pues su consecuencia, digamos, es la enfermedad. Entonces, pues todas estas son las funciones que realiza. Puede haber obviamente más, pero a grosso modo vamos a centrarnos en ellas y que creo que todas están íntimamente relacionadas también con la microbiota intestinal. Ya hablando de hígado graso, pues el hígado graso es la enfermedad hepática más común en todo el mundo. Entonces está muy relacionada a diversos factores, entre los cuales se destaca la obesidad. Se describió primeramente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De hecho, le decían esteatohepatitis diabética en un inicio, porque se relacionaba casi exclusivamente a esta entidad, ¿no? Pero posteriormente ya haciendo los estudios epidemiológicos, pues se vio que está muy relacionado también no solamente diabetes, sino obesidad, incluso hipotiroidismo, desregulaciones también hormonales como el síndrome de ovario poliquístico. Si hay presencia de dislipidemia, es casi seguro también que pueda tener esteatosis hepática. Y pues también, digamos, esta condición va muy relacionada a la edad. Entre más años tengamos también, o sea, después de la adultez y en el adulto mayor es muy común. Y pues también a la etnia. Por ejemplo, en estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos han visto que, por ejemplo, los latinos estamos en un riesgo como incrementado de tener hígado graso, y esto también lo han relacionado a componentes genéticos como el gen PNPLA3, que es el que codifica para la adiponutrina y es una proteína que nos ayuda a transportar las grasas, digamos, del hígado hacia afuera, ¿no? Para su utilización. Entonces, hasta por factores genéticos también está mediado la predisposición a tener estas enfermedades. Se ha establecido aproximadamente, y en el caso de México no fue la excepción, una prevalencia en población general de entre un 25 al 30%. Entonces, si lo queremos ver como cifras crudas, 1 de cada 3 pacientes o personas pueden tener hígado graso, ¿no? Y pues esto se va incrementando incluso en diabetes, el 70% llegan a tener hígado graso. En personas con obesidad mórbida prácticamente el 90%. Entonces, no lo dejemos pasar, no es una entidad bastante común y yo le digo que es un enemigo silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque su diagnóstico es complicado de inicio. Digamos que el gold estándar o la prueba que nos va a ayudar a determinar de una manera más certera si está presente el hígado graso o no es la realización de la biopsia hepática. En este caso, pues es una prueba invasiva que pues conlleva también riesgos y que desafortunadamente al detectar la enfermedad, pues con los tratamientos disponibles actualmente, digamos que no podríamos mejorar o redirigir el pronóstico, ¿no? O sea, digamos, si veo que tiene hígado graso por otros métodos, le voy a dar el mismo tratamiento a que si lo corroboro mediante una biopsia, a menos de que sí sea un hígado graso secundario a infección por virus de hepatitis C o alguna otra cuestión. O sea que en este caso pues estamos hablando del hígado graso no alcohólico, que es relacionado más a la dieta en este caso, o a la alimentación y a factores metabólicos. Pues no hay mucha disponibilidad de tratamientos. Entonces, pues también podemos hacer un escrutinio no invasivo para darnos una idea, a lo mejor no tan certero del grado de esteatosis, pero por lo menos para ver si nuestros presentan. En este caso, pues recomendamos mucho la realización de un ultrasonido hepático y de vías biliares. Este es un método no invasivo, muy fácil de realizar, muy disponible y de fácil acceso también económico para las personas, en el cual pues podemos saber si está presente el hígado graso o no. A lo mejor es muy complicado y depende mucho de las destrezas del radiólogo, en este caso pues médico o técnico radiólogo, según sea el caso, para establecer el grado de esteatosis. En este caso, de acuerdo a la biopsia, la esteatosis se divide en 3 grados, ¿no? Que va del 30% de la infiltración de grasa en el hígado hasta prácticamente el 100%, que es en el grado 3. Entonces, pues en el ultrasonido a lo mejor no nos permite discernir cuál es el grado de esteatosis que presenta la persona, pero sí evidenciar la presencia de esta enfermedad. Un método no invasivo que se está utilizando también mucho actualmente es la elastografía transitoria. Esto, digamos que es un método que les muestro aquí justamente en la imagen, que
manda ondas de sonido hacia el hígado dirigidas hacia el tejido hepático, y luego al ir de regreso el sensor las capta y va determinando por un parámetro que se llama parámetro de atenuación controlado, por sus siglas en inglés SCAP. Ese nos permite un poco más discernir ahí sí cuál es el grado de esteatosis, si tiene grado de esteatosis 1, 2 o 3. O bueno, ausencia de esteatosis según sea el caso, ¿no? Y este método puede ser un poco más costoso porque pues no está disponible en todas las clínicas, pero sí es un método pues que nos permite evaluar con un poquito más de certeza el grado de esteatosis, y también no sin ser un método invasivo. Hay otros métodos no invasivos que ya también son mucho más caros y más especializados, que se utilizan también sobre todo en la práctica de investigación, que por ejemplo es la resonancia magnética o demás técnicas de imagen, pero que ya requieren un poco más de equipo, ¿no? Sobre todo, y son más costosas. Pero pues también hay una pregunta que surge es, nosotros con estudios de sangre podemos establecer si la persona presenta hígado graso o no. Realmente puede ser el caso en el que el tejido hepático ya presente inflamación o muerte celular y sean liberadas las enzimas ALT y AST a la circulación, y es cuando se pueden encontrar un poco incrementadas en sangre. Pero en muchos de los casos, digamos que es una entidad pues bastante benigna, por decirlo así, porque puede ser que nada más esté infiltrado de grasa al tejido, pero no presente inflamación ni muerte celular en este tejido. Entonces, no hay elevación de estas enzimas y por eso puede ser o pasar desapercibido en las pruebas de funcionamiento hepático. Obviamente, si ya notamos nosotros por parte del escrutinio clínico, y esto forma parte del escrutinio para médicos y para nutriólogos, el que si atendemos a personas con obesidad o diabetes, pues mandarles a hacer unas pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo está también la función como tal de este órgano, y pues si notamos algún incremento, pues hacer un escrutinio más profundo, ¿no? La mayoría de las veces, incluso si es por hígado graso, aunque les digo, no siempre suele suceder así, pero para corroborar efectivamente este diagnóstico, pues sí, lo podemos acompañar de los métodos de imagen, como el ultrasonido, la elastografía, la elastografía transitoria. Entonces, ya digamos, teniendo el diagnóstico, pues el tratamiento que está disponible actualmente y el que más se recomienda por las guías de práctica clínica de la Organización Mundial de Gastro, la Asociación Americana de Gastroenterología y demás organizaciones, pues es la dieta. Es la más clásica, el abordaje más utilizado y el que ha mostrado mejores resultados en cuanto a la disminución del grado de esteatosis. Entonces, la dieta que más se recomienda, pues no se ha establecido, eso sí, no hay una dieta ideal para hígado graso, eso está todavía en investigación prácticamente, pero pues las que más se recomiendan son las tradicionales, digamos, una dieta recomendada para una persona con obesidad, por ejemplo, una reducción de kilocalorías, incrementar el aporte de fibra, evitar el consumo de grasas saturadas, incrementar el consumo de grasas monoinsaturadas principalmente, y pues también algunas otras modificaciones que ya vamos a ver un poquito más también relacionado a la microbiota de lo que se está estudiando actualmente, ¿no? Digamos, este es el abordaje más utilizado, pero no por eso quiere decir que es el único. Pues de los medicamentos también se han estudiado bastante, y creo que también es muy importante revisar con los pacientes cuando nos llegue a la consulta, pues todos esta lista de medicamentos que puedan estar tomando, y ver qué función también pueden tener en la patogénesis del hígado graso. Por ejemplo, de los primeros fármacos a utilizar fue la metformina, y esto fue porque, pues, digamos, está muy relacionada a la diabetes mellitus, entonces, en este caso la tipo 2, y entonces, digamos que muy relacionado también a la resistencia a la insulina. Entonces fue como un abordaje que fue como muy obvio el experimentar, ¿no? Aunque su eficacia pues parece ser benéfica obviamente en personas que tengan resistencia a la insulina. No todas las personas con hígado graso presentan resistencia a la insulina, entonces estas personas pues no se van a beneficiar en nada. Y pues no se recomienda como tratamiento de esteatohepatitis en adultos, como dice aquí la recomendación. También pues hay otro tipo de medicamentos como las tiazolinidionas, como la pioglitazona, que mejora la histología en pacientes con o sin diabetes mellitus tipo 2,
y también con esteatopatitis no alcohólica, pero pues no se recomienda para todo hígado graso. En este caso, pues digamos que funcionó en personas que tenían diabetes mellitus y ahí es donde mostró mejoría a nivel hepático, pero no en personas que tenían esteatosis simple y sin, digamos, con ausencia de resistencia a la insulina. Análogos de GLP-1 no hay evidencia suficiente debido principalmente a los estudios que son muy pocos y son también con poca muestra y pues también con resultados que no se ponen de acuerdo entre ellos. La vitamina E fue muy utilizada en algún tiempo. Una de la, digamos, de la patogénesis del hígado graso es la presencia de radicales libres en exceso y esto pues se trató también como un abordaje muy obvio, digamos, administrar antioxidantes. Entonces se utilizaba en una dosis de 800 unidades internacionales por día. Se pudo, digamos, corroborar que en personas con esteatohepatitis no alcohólica que no presentaran diabetes mellitus era benéfica, digamos, el uso de vitamina E, pero para nosotros determinar si tiene esteatohepatitis no alcohólica y discernir de los que no, de los que nada más tienen esteatosis simple, tendríamos que hacer una biopsia hepática. Entonces, digamos que el método, digamos, para nosotros discernir si va a ser un buen tratamiento la vitamina E, pues es bastante complicado ya que requiere el uso de esta biopsia hepática como tal. No se recomienda mucho en la práctica clínica y pues no se ha corroborado la eficacia en la mayoría de las personas con hígado graso, ¿no? Son en las formas con inflamación y sin diabetes. Entonces, el ácido ursodesoxicólico también fue muy utilizado en ensayos clínicos, aunque no mostró ninguna eficacia. Esto es por la modificación de los ácidos biliares, pero realmente pues no hubo resultados a favor de este y se ha dejado de utilizar en la práctica clínica. El omega 3, pues también por el mecanismo de disminuir la inflamación, se ha utilizado en modelos animales donde se han mostrado muy buenos resultados, pero al momento de pasarlo a los ensayos clínicos, además de ser de baja calidad la mayoría de ellos, pues no han mostrado también que funcione como monoterapia para disminuir el hígado graso. Vienen algunos medicamentos nuevos, sobre todo se están probando en otros países, en Europa y en Estados Unidos, y pareciera que tienen muy buenos efectos ya en fase 3 de ensayos clínicos, pero tendremos que esperar todavía los resultados de ellos y ver también realmente si son mejores a la dieta o aunado a la dieta, ¿no? Que es una variable muy importante a controlar. La fisiopatología del hígado graso, como mencioné, pues va desde la esteatosis simple, que digamos es la presencia de grasa en el tejido hepático y que esto, digamos, puede verse empeorado hasta desarrollar esteatohepatitis no alcohólica. En inglés se le dice NASH. Este NASH, digamos que ya además de presentar el hígado infiltración de grasa, también presenta incrementados niveles de citocinas proinflamatorias, entonces digamos que es un órgano que ya está lleno de grasa y además inflamado por ella, y pues que ya se presentan procesos de muerte celular. En este caso, pues es muy peligroso ya tener hepatitis no alcohólica porque esta, digamos que nos confiere un riesgo incrementado de poder avanzar y desarrollar cirrosis como tal. En Estados Unidos se ha establecido que la tercera indicación para un trasplante hepático, digamos, la tratamiento del trasplante hepático, es de aproximadamente el 20% de las personas que tenían NASH y pues ya se convirtió en la tercera indicación para el trasplante. Entonces es una causa muy común. Aún siguen ganando algunas otras, como por ejemplo el virus de la hepatitis C aquí en México, entre otras, pero el hígado graso va creciendo en estas cifras y pues más si lo relacionamos a las entidades altamente prevalentes como diabetes o la propia obesidad. Pues su fisiopatología es, digamos, de múltiples pasos en los cuales se incluye la inflamación del tejido adiposo, la liberación de constantes cargas de citocinas proinflamatorias que mandan esta señal de daño hacia el hígado. Se ha establecido también el estrés oxidativo, como había mencionado anteriormente, y que por eso se buscó la terapia con antioxidantes en algún momento. Hay procesos de muerte celular que no se controlan y que estos pueden llevar a fibrosis si no se controlan a tiempo.
de inflamación hepática como tal, y actualmente pues también relacionado a la microbiota intestinal, que es lo que vamos a, digamos, a tocar más a profundidad en este caso. Todas las vías relacionadas a la microbiota y la patogénesis del hígado graso. Y ahora, ¿qué es la microbiota intestinal? Vamos a ver primero, como definición, es el conjunto de microorganismos que colonizan el tracto gastrointestinal. Digamos que son nuestros pequeños compañeros que están de por vida desde que nacemos hasta que nos vamos a la tumba y que nos protegen, digamos, de infecciones oportunistas, de que también nos favorecen la maduración de nuestro sistema inmunológico y pues que también nos ayudan a digerir bastante algunos alimentos o algunos compuestos también que no son necesarios para nosotros o incluso transformar algunos alimentos a compuestos que son benéficos para nuestro cuerpo, ¿no? Pues son organismos también pertenecientes a todos los reinos taxonómicos, tanto hay bacterias, hay arqueas en menor medida, hay algunos protozoarios, hay hongos, hay virus, entonces tenemos un gran zoológico en nuestro intestino y pues obviamente lo que más estudiamos por abundancia, y no lo digo solamente por la abundancia que se encuentra en nuestros intestinos, sino la abundancia a nivel mundial, pues los organismos que más abundan son las bacterias, ¿no? Entonces suena lógico también el estudiar principalmente estos seres para entender cómo modifica nuestra fisiología. ¿Y cómo lo hacemos? La mayoría de los métodos, algo que mencioné, bueno, que mencionaron de mi introducción es que yo utilizo la biología computacional y es justamente, pues, son estas herramientas que nos permiten extraer primero el ADN de las muestras, en este caso las muestras fecales o muestras de biopsia de intestino o de los sitios que nosotros queramos analizar la microbiota. Extraemos el DNA y podemos amplificar este material genético para nosotros poder tener un panorama más amplio de ver qué genes están presentes en una muestra. Hay diferentes abordajes, no voy a ahondar mucho en este tema, ya son detalles técnicos, pero al final de cuentas lo que utilizamos son bases de referencia genéticas en las cuales contrastamos nosotros nuestras lecturas obtenidas. Entonces, digamos, tengo tantos genes que secuencié y los voy a contrastar contra la base de datos internacional que me dice a qué pertenece cada grupo de genes. Y entonces con esto, mediante métodos genómicos, pues nosotros podemos establecer qué bacterias o qué genes pueden estar presentes en una muestra como la microbiota. Ya se ha dejado de utilizar las técnicas dependientes de cultivo porque pues se ve que, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, pues la mayoría de los microorganismos son anaerobios estrictos, ¿no? Algunos no pueden ser cultivados en los caldos de cultivo, en las cajas de Petri, porque también a veces requieren de interacciones muy estrechas con otros miembros de la comunidad. Entonces, una manera de poder obtener esa riqueza bacteriana o de poder vislumbrarla es mediante sus genes. Y esas son las metodologías que les voy a presentar en los estudios, pues son basadas en este tipo de estudios, ¿no? Ya dejamos atrás los de cultivo. ¿Y qué hemos aprendido después de secuenciar diferentes sitios en nuestro cuerpo relacionado al tracto gastrointestinal? Pues primero aprendimos que la zona con mayor diversidad de especies, o sea, la que tiene un zoológico más diverso de especies bacterianas, es la boca. Y no suena raro porque pues también tiene acceso a muchos alimentos, también tiene como climas medio, un clima templado, humedad en abundancia, tiene zonas donde no hay oxígeno, por ejemplo, en la placa dentobacteriana pues prácticamente no hay oxígeno, y hay otras zonas donde también presentan mucha cantidad de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la lengua o las partes externas a nosotros o a nuestro medio ambiente. Bueno, después de ahí pasamos a otro ecosistema muy interesante que es el estómago, en el cual pues ya se vuelve un ambiente más hostil. Recordemos que el pH del estómago también pues es mucho más ácido que en el caso de la boca, que prácticamente es neutro. Entonces, en el estómago pues pueden albergar una menor diversidad de microorganismos e incluso uno de los habitantes que más figuran en este sitio es Helicobacter pylori, el cual pues relacionamos mucho
a enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a la gastritis, se relaciona mucho su patogénesis con la presencia de Helicobacter pylori, aunque ya se ha establecido también que en otras situaciones es un comensal que no repercute en nuestra salud. Entonces depende mucho también de nuestra genética y de cómo nos llevemos con este comensal, si causa enfermedad o no. Obviamente si está relacionado una gastritis a su presencia, pues debe ser eliminado, ¿no? Para evitar el daño. Pasamos después al duodeno. El duodeno, por ejemplo, ya presenta un pH muy variable, entre 5 a 7. Vemos también la presencia de enzimas digestivas, también una alta disponibilidad de nutrimentos, pero pues digamos que todas estas enzimas digestivas, estas fluctuaciones de pH, pues no son propicias también para el desarrollo de microorganismos. Entonces no es un sitio con una alta carga bacteriana. Pero si nosotros ya vamos hacia o nos alejamos hacia el colon, pues encontramos un pH adecuado. Vemos que el colon también es un poco variable, entre 5 a 7, pero la mayoría del tiempo también está ligeramente ácido en condiciones normales. Vemos también la presencia de humedad, ya no hay tantas enzimas digestivas que estén también debilitando las membranas de las bacterias. Una disponibilidad de nutrimentos, el bolo fecal es una fuente de nutrimentos muy importante para las bacterias. Y pues este sitio no es el más diverso como la boca, pero sí es el que más abundancia de microorganismos tiene. O sea, quiero decir que a lo mejor no es el que tiene más de diferentes especies, pero sí tiene una mayor cantidad de bacterias, aunque no sean de tan diversas especies como la boca, ¿no? Entonces, pues es el sitio que más abundante de bacterias en todo nuestro cuerpo y pues es por eso también que se decidió estudiar este sitio como parte importante de nuestra fisiología humana. La estructura de la microbiota intestinal es muy importante y vemos que en esta gráfica prácticamente no hay que ver tanto a detalle, sino entender que, por ejemplo, todas las muestras de la microbiota intestinal se agrupan entre sí. Entonces, quiere decir que tiene una estructura muy particular, muy diferente a la de otros sitios y que, por ejemplo, en este caso la oral también es muy particular y muy diferente a la gastrointestinal, ¿no? Vemos ya la urogenital como que se agrupa, pero también se revuelve un poquito con la que está en presencia de la piel, o sea, la microbiota cutánea. Y también está aquí inmiscuida la nasal. Entonces vemos que tiene coherencia. Por ejemplo, vemos que en el caso de la gastrointestinal, pues está delimitada muy bien esta población bacteriana en el colon. Entonces son condiciones muy propias de este sitio que permiten el desarrollo de ciertos microorganismos que son muy diferentes a los que se permiten desarrollar en la cavidad oral, ¿no? Y vemos justamente urogenital y piel, pues son realmente pues sitios a lo mejor de la misma piel, pero ya en diferentes zonas, pero pues al final de cuentas sí comparten características en común, ¿no? En este caso, pues la gastrointestinal es totalmente diferente y por eso es también que no podemos extrapolar los beneficios de lo que encontramos, digamos, en un lado a verlo en el otro. Por ejemplo, en el caso de la diversidad bacteriana, hablando específicamente, en la vagina es normal tener una diversidad bacteriana baja. Y esto es porque la principal especie dominante en este caso son los lactobacilos, diferentes especies de lactobacilos. Pero en el caso de, si digamos ahí aumentáramos la diversidad bacteriana, prácticamente estamos hablando de una quinosis, una condición patológica. En el caso de la microbiota intestinal, pues aquí más bien se ha asociado comúnmente una baja de la diversidad bacteriana con estados patológicos y no está compuesta principalmente por lactobacilos, sino que hay muchos otros microorganismos inmiscuidos. Entonces, lo que veamos, digamos, específicamente en la microbiota de algún sitio, no puede ser extrapolado a otro. Se ha establecido también como parte de la microbiota normal los enterotipos y estos son cómo son los patrones, digamos, constantes en la microbiota de los humanos en diferentes países y que sea independiente de la dieta, de la etnia, de la geografía, ¿no? Este fue un primer abordaje, aunque es muy controvertido, ya no es muy utilizado tampoco, pero me gusta plantearlo aquí para ver las diferencias de una manera más básica y práctica, ¿no? Por ejemplo, vemos que
en individuos de diferentes zonas y áreas, a todos adultos, vemos que hay algunos individuos que a nivel de género prevalecen más los bacteroides. En otros individuos, en lugar de dominar esta especie, este género de bacteroides, domina el género Prevotella. Y en otras personas, aquí parece que no dominan estos, sino más bien dominan otro género que se llama Ruminococcus. Ellos lo relacionaron también a su función, pudieron inferir mediante técnicas genómicas cuál era la función que realizaban estos géneros bacterianos y relacionarlo a su vía por ejemplo, a sus vías metabólicas relacionadas, y vemos que, por ejemplo, bacteroides se relaciona mucho a la a síntesis de vitaminas del complejo B, en este caso, pues la biotina principalmente. Vemos que en el caso de Prevotella tiene un enriquecimiento de vías relacionadas a la síntesis de tiamina, en este caso. Y en el caso del enterotipo de Ruminococcus, pues este más bien tenía que ver con la producción de grupo SEM y muy relacionado al metabolismo del hierro. Entonces, pues es un primer abordaje, a lo mejor no es el mejor estudio de todos, pero sí nos arroja una idea clara de que pues la microbiota, a pesar de que sea de individuos sanos, no es la misma en todos. Sí hay algunas firmas que pueden verse ahí en común, pero que también incluso esas diferencias no son solamente de que a nivel de qué géneros están presentes, sino también de cuál es la función que realiza esta microbiota. Y es por eso que podemos ver a personas que no les funciona igual una dieta que otra, un fármaco no les funciona igual que otro, ¿no? Las diferencias pueden estar en nuestra microbiota. Por último, los mecanismos, los enterotipos más reconocidos fue el dominado por bacteroides y el dominado por Prevotella. Al parecer, el otro dominado por Ruminococcus pareciera no ser tan constante o no tan estable. Entonces, realmente estos dos son los más comunes y pareciera que son contrarios. Y bueno, la historia pues también es muy complicada si vemos los diferentes niveles taxonómicos. Aquí, por ejemplo, estoy hablando a nivel de género, que es el nivel taxonómico casi el último, pero también es importante discernir entre de qué es lo que estamos hablando, de qué nivel taxonómico. La mayoría de los estudios se encuentran diferencias a nivel de género, pero también es muy importante reconocer las especies para algunos estudios en particular ya más finos, o también para el uso de probióticos, que lo veremos también a continuación. Y pues vemos también cómo cambia la estructura de la microbiota intestinal a través del tiempo. Entonces, esta gráfica nos indica básicamente, si nos centramos en esta rayita, cómo va aumentando la diversidad desde cuando estamos recibiendo lactancia. También vemos cuando ya está recibiendo alimentos sólidos, cómo ahí va incrementando la abundancia de microorganismos. O sea, digamos que va muy relacionada la composición de la microbiota a la dieta. Eso es lo principal que quiero demarcar con esta diapositiva, ¿no? Y vemos también cómo se mantiene estable todo durante la adultez, y ya hay una disminución de la diversidad ya cuando hay situaciones, por ejemplo, en el caso el adulto mayor, ¿no? En este caso ya hay una disminución de la diversidad bacteriana. Vemos también, por ejemplo, cómo se van modificando las especies bacterianas. Por ejemplo, en este caso, a nivel de filum, las actinobacterias son las bifidobacterias principalmente. Pues al principio son muy abundantes cuando somos bebés, y es por eso que de hecho se aisló un probiótico que se llama Bifidobacterium infantis, justamente porque se encuentra en una abundancia muy incrementada en los bebés y se asocia a bebés sanos. Y entonces vemos que ya después, con la introducción de alimentos sólidos, ya estas bifidobacterias que se comían los oligosacáridos de la leche materna ya van disminuyendo, ¿no? Entonces ya nos vamos adquiriendo como un patrón más estable de microbiota intestinal durante la adultez. Pues así pasa con otros filums bacterianos. Por ejemplo, aquí están las proteobacterias en rojito, los firmicutes, están también los bacteroidetes, pero ahí digamos que se van haciendo bolas entre ellos.
Algo muy importante de esta gráfica también es que aquí nos marca un periodo de qué pasa cuando hay cambios de dieta en un periodo de 24 horas. Y vean cómo en un periodo de 24 horas de que cambia la dieta radicalmente, pues también hay cambios abruptos en la composición de la microbiota intestinal. Aunque la microbiota tiene memoria, digamos que sufre un insulto por ya sea un cambio de dieta, antibióticos o así, si es sana puede regresar a su estado original y digamos recuperarse por sí solita, ¿no? Pero también es muy importante pues ver estos cambios que suceden en agudo para nuestros pacientes, ¿no? Sabemos también que les damos a pacientes abordajes de dieta, por ejemplo, una dieta muy baja en hidratos de carbono. Esta primero dicen, ay, me laxó la dieta, o por el otro caso contrario, me pudo estreñir la dieta, ¿no? Entonces, esto es por los cambios que suelen pasar en la microbiota intestinal al cambiar nosotros abruptamente de dieta. Y es importante hablar con las personas para que estén conscientes de que esos cambios en la digestión pues no son malos, no es que la dieta les esté cayendo mal, sino que pues su microbiota también se está adaptando a esta nueva dieta o este nuevo abordaje de dieta que estamos utilizando, ¿no? Entonces, todo esto es con el objetivo también de llevarlo a la práctica, de entender qué le pasa al paciente cuando también tiene estos contratiempos, ¿no? Y bueno, en el caso de la función de la microbiota, pues se ha establecido primero en la gráfica superior, pues se ve como muy heterogénea, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el caso de, vamos a centrarnos en estos cuadritos, son la microbiota intestinal y vemos que es muy variable en cada uno de los individuos. Cada una de estas rayitas es una persona y se determinó su microbiota. En este caso, pues vemos que las bacterias que los pueden estar componiendo o su microbiota, pues son muy diferentes entre ellas. Entonces, por eso decimos que la microbiota no es igual de una persona a otra. O sea, a pesar de que sean miembros de la misma familia, presentan diferencias en la composición de su microbiota. Pero lo importante es la gráfica de abajo, que son las vías metabólicas. Esas, a pesar de ver toda la diferencia de especies que pudieran estar presentes en la microbiota, pues resulta que la función permanece constante. O sea, lo que importa de la microbiota intestinal que esté sana es que realice las funciones que tiene que realizar, ¿no? En este caso, pues que nos favorezca nuestro sistema inmunológico, que esté, digamos, que nos ayude a digerir los alimentos de la dieta, las sustancias como los xenobióticos, los fármacos, y que pues realice las funciones energéticas adecuadas, ¿no? Esto es una microbiota sana, a pesar de que sean diferentes, todas las microbiotas, digamos, tengan diferentes organismos, pues el chiste es que funcionen todos ellos trabajando en conjunto para nuestra salud. Entonces vamos a lograrlo con un estilo de dieta adecuado y pues podemos utilizar algunas otras herramientas también, ¿no? Bueno, las relaciones ecológicas es muy importante porque al final de cuentas no depende tanto de un organismo aislado, ¿no? No es de que, tienes presente, como dicen algunos estudios o algunos estudios, me refiero no a publicados, sino a algunos estudios de laboratorio que se hacen actualmente para la obesidad. He visto la famosa determinación de la cándida. La cándida, pues es un microorganismo que está presente en prácticamente todas las personas. Entonces, ¿de qué depende que sea patógeno o no? Pues de las relaciones ecológicas que mantenga con otros miembros. Entonces, pues determinar si hay presencia o ausencia de cándida a lo mejor no me va a servir mucho como clínico, pero lo que sí podríamos ver a nivel molecular es justamente que, por ejemplo, cándida no ejerce un efecto patogénico porque está digamos, o sea, que no permitimos, otros miembros de la microbiota no permiten su desarrollo excesivo y justamente que ejerzcan un efecto patogénico. Es el caso también de otros patobiontes como Clostridium difficile, que es causante de diarrea asociada pues, a este microorganismo, muy relacionado a exposición continua a antibióticos. Pues esto, digamos, barre la microbiota intestinal y puede hacer que en este diagramita, por ejemplo, si fuera Clostridium difficile, este amarillito, si barremos a todos los demás que están haciendo relaciones competitivas, pues este va a triunfar sobre otros miembros de la microbiota y es cuando nos causa enfermedad.
Entonces es muy importante el abordaje de la ecología para ver estas relaciones que se puedan tener y que se han visto justamente que estas relaciones se ven alteradas en los contextos de enfermedad. Entonces no es solamente la presencia de un patógeno, sino que a lo mejor la presencia exagerada del patógeno es un reflejo de que se ha perdido la dinámica de las interacciones bacterianas de otros miembros, ¿no? Eso es importante recordarlo. Y pues la microbiota intestinal sana nos da múltiples beneficios, como podemos ver, es la inmunocompetencia, inmunotolerancia, ahorita hablando también de infecciones incluso respiratorias, pues se sabe que una microbiota intestinal sana pues nos puede estimular a nuestro sistema inmunológico para que trabaje de manera adecuada, ¿no? No para que trabaje de más ni para que trabaje de menos, sino para que esté justamente en un estado regulatorio y que sepa qué hacer ante los estímulos, ¿no? Por ejemplo, en estudios en modelos animales, no en humanos, con virus de la influenza, se ha visto que la microbiota intestinal puede mandar señales regulatorias hacia el tejido pulmonar cuando hay presencia de este virus y ayuda a la resolución del cuadro infeccioso. En cambio, por ejemplo, si hay una disbiosis intestinal, se mandan señales anómalas y esto incluso favorece la disbiosis a nivel pulmonar y esto genera más inflamación a nivel de este tejido, ¿no? Entonces vemos que favorece no solamente la inmunocompetencia y inmunotolerancia a nivel local, sino también a nivel sistémico. También nos participa aportando un factor muy importante en nuestra nutrición, ya que pues para empezar se sabe que son las principales productoras de nuestras vitaminas, sobre todo las del complejo B, por ejemplo el ácido fólico, tiamina, ya vimos en el caso de los enterotipos, vitamina B12 también pueden producir. Entonces, pues además de eso también producen los ácidos grasos de cadena corta que son el combustible energético para los colonocitos y nos ayudan a degradar las fibras. También, pues obviamente eso nos da un aporte de energía extra, ¿no? En el caso de los metabolismos de los xenobióticos, ya había mencionado que ayudan a ayudarnos a detoxificarnos de estas sustancias extrañas. Y pues también últimamente se ha hablado del eje intestino-cerebro en el cual pues las bacterias son un gran reservorio o una fábrica química muy importante para la producción de neurotransmisores. Entonces, nuestro segundo cerebro se encuentra prácticamente, hablando del número de neuronas en nuestro tracto gastrointestinal, y pues cuando nosotros producimos, bueno, digamos, mediante una buena dieta, pues se pueden producir también por medio de la microbiota estos neurotransmisores como la serotonina que ayudan no solamente a darnos felicidad como lo vemos clásicamente, sino también, por ejemplo, en el caso de la motilidad intestinal, pues ayuda a regular el tránsito intestinal como tal, ¿no? Es por eso que hay incluso algunos médicos expertos en motilidad prescriben algunos antidepresivos para tratar trastornos digestivos comunes. Pues esto también lo podemos hacer por medio de una dieta sana, ¿no? Y bueno, la tolerancia se da a nivel inmunológico, pues por la participación de múltiples grupos celulares, los cuales pues entran en contacto con la microbiota. Por ejemplo, los macrófagos en lámina propia sensan a los microorganismos que forman parte de la microbiota, mandan señales a las células linfoides innatas del grupo 3 y estas mandan señales regulatorias a los linfocitos para que justamente se mantenga un estatus regulatorio, hablando del sistema inmune, y que no haya un cuadro de inflamación exacerbado, ¿no? Entonces, muchas veces suele preguntar en los foros cómo es que las bacterias de la microbiota intestinal pues no son atacadas por el sistema inmune, pues son por estas señales, ¿no? Justamente, pues digamos, el sistema inmunológico puede sensar que estén en el sitio adecuado los microorganismos y ya incluso también por dinámica de concentraciones, ¿no? Por ejemplo, si hay una gran concentración de productos provenientes de bacterias,
a lo mejor ya sensan también esa cantidad que es exagerada y empiezan a atacar prendiendo las vías inflamatorias. Pero en este caso, pues en condiciones de salud, pues se da más bien un ambiente tolerogénico. En el caso del hígado, pues también justamente, pues el primer filtro es la barrera intestinal, pero el segundo filtro a la que están expuestos, digamos, la sangre con todos estos nutrimentos, pero también estos antígenos provenientes de bacterias, de agentes de la dieta y demás, pues es el hígado y digamos, órgano lo que hace es también tener un ambiente tolerogénico principalmente, son como patrulleros que están, digamos, viendo, es como si hubiera una manifestación, ¿no? Entonces los policías se mantienen a raya, así. Entonces, digamos que así le hacen las células del sistema inmunológico a nivel hepático. Se mantienen en línea, ya a menos de que haya algún disturbio, ya es cuando se empiezan a activar y empiezan a producir algunas sustancias inflamatorias, ¿no? Y ya esto sobre todo sucede en casos patológicos. Ya estamos encontrando algunas pistas de cómo puede alterarse esta fisiología hepática a través de los microorganismos. Y pues también algo muy interesante es que pues todos los elementos de la dieta se conjuntan con nuestra programación genética que tenemos. Un método de conjunción de esta fisiología que tenemos de nuestros genes y aunado a la dieta y aunado a la microbiota, pues es este conjunto de estas tres partes que pues la interacción al final de cuentas da como resultado la producción de ciertos metabolitos, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, los ligandos de aryl hidrocarburo, vemos aquí algunos neurotransmisores como serotonina, GABA, ácidos biliares secundarios que había mencionado anteriormente, la trimetilamina, que se ha visto que es nociva para los vasos sanguíneos, vitaminas, ácido linolénico conjugado, equol, la sustancia activa del resveratrol, y entre otros, ¿no? Vemos que justamente la producción de estos metabolitos es lo que es el mensaje que nos manda la microbiota intestinal hacia los órganos de nuestro interior y que nos dicen qué va a hacer o cómo modular su función, ¿no? Es el método en que se comunica la microbiota con nuestros órganos. Entonces, al nosotros pues poder controlar, por ejemplo, en este caso, la dieta, podemos también controlar la producción de estos metabolitos y usarlos a nuestro favor y a favor de nuestra salud. Y pues la dieta y la microbiota es una diada muy estrecha, muy importante. La dieta es el principal determinante de la composición de la microbiota intestinal y esto ya se ha corroborado en múltiples estudios. La dieta es lo más importante prácticamente para determinar la composición a largo plazo de la microbiota. Y pues también se habla de que la microbiota pues está relacionada a las etapas de la vida, ¿no? Pero pues también en diferentes etapas de la vida nuestra dieta es diferente. Se relaciona a diferencias en la geografía, pero también dependiendo de nuestra geografía va a ser la alimentación que tenemos disponible. Entonces, al final de cuentas, la dieta siempre está presente en cada uno de estas etapas de cambio de la microbiota. Pues un aspecto muy importante también ahora es la globalización de los alimentos. Ya vemos sobre todo en las grandes urbes, por ejemplo, de Ciudad de México, no solamente de aquí de México, sino de otros países también, pues vemos que podemos encontrar los mismos alimentos en Ciudad de México, en Chicago, en Londres. La comida rápida pues está presente en prácticamente todo el globo y pues también eso pues condiciona que si comemos prácticamente lo mismo, pues nuestra microbiota puede ser similar en estos aspectos, ¿no? Han hecho estudios de justamente como aquí, la microbiota cambia dependiendo del tipo de dieta, ¿no? Vemos, por ejemplo, de acuerdo a los enterotipos de bacteroides y prebotella, estos son explicados principalmente por el tipo de dieta. Vemos que las dietas que son sobre todo más altas en hidratos de carbono, que son estas, vemos aquí en este mapa de calor, pues está en rojo marcado lo que es más abundante. En este caso, pues son los que el consumo más abundante de hidratos de carbono. Vemos sacarosa, glucosa y demás.
y vemos un consumo más bajo de otros componentes, entre los cuales se encuentran algunas vitaminas, proteínas y entonces vemos que pues el enterotipo de Prevotella le gustan los carbohidratos. Eh, en el caso contrario, el enterotipo de Bacteroides principalmente está compuesto como una dieta un poco más variada en el caso de otros componentes, por ejemplo, les mencionaba los aminoácidos, algunos lípidos, algunas vitaminas y un consumo menor de hidratos de carbono. Entonces, en este caso, pues eso marca muy bien las diferencias en la composición de la microbiota. Entonces, vemos que pues si les estamos dando cierta alimentación a nuestras bacterias, pues estamos seleccionando a microorganismos que apetezcan comer estos nutrimentos, ¿no? Y pues al final de cuentas también nuestra microbiota se va adaptando a nuestra dieta. Vemos el caso de el alga roja que es consumida por Bacteroides plebeius, que justamente esto se vio en personas asiáticas que consumen frecuentemente esta alga, pues las bacterias que degradan el alga de manera natural en el mar pueden transmitir los genes para digerir el alga a Bacteroides plebeius, que es un comensal de nuestra microbiota. Entonces, el Bacteroides plebeius de personas asiáticas de esta región, no recuerdo específicamente cuál, son especiales porque pueden digerir estos glicanos del alga y es cosa que no podemos hacer personas de otras regiones, ¿no? Entonces, vemos cómo hay adaptaciones justamente también por microorganismos que estamos consumiendo y esa comunicación que tienen estos microorganismos con nuestra microbiota intestinal. Y pues la alimentación, ahora sí ya entrando en tema de dieta, ha cambiado mucho. Vemos, por ejemplo, que la pandemia de la obesidad se vino con la revolución industrial, principalmente relacionada a la domesticación de algunos granos y a la refinación también de estos granos enteros que pues les estuvimos quitando fibra, los estamos procesando, los hacemos más digeribles y pues vemos justamente cómo se va incrementando el consumo de alimentos con mayor aporte calórico, más grasas saturadas, más hidratos de carbono simples. Y pues justamente esto se relaciona mucho a la obesidad, ¿no? Aunque le queramos echar la culpa también a la inactividad física que tengamos hoy en día, no descartamos la presencia de estos componentes de la dieta en nuestra alimentación, ¿no? Y pues esto nos da lugar a la disbiosis intestinal, la cual pues está influida por varios factores, entre cuales se encuentran la dieta, el estrés, el uso de fármacos como los antibióticos. Por eso es importante preguntarle a nuestros pacientes siempre que nos consulten para un plan de alimentación, pues ver qué medicamentos se está tomando también para predecir los síntomas que pudieran aparecer. Ver, por ejemplo, el escrutinio si están tomando inhibidores de bomba de protones, eso es muy importante, todos los omeprazol, pantoprazol, todos estos tipos de medicamentos, a veces los utilizan los pacientes no solamente por el tratamiento de 2 meses, ¿no? Los utilizan años. Entonces, esto se relaciona también a disbiosis intestinal y a lo mejor esa es la explicación de los síntomas gastrointestinales que presenta y no es nuestra dieta la que está ocasionando eso. Vemos también cambios por la geografía, ya había mencionado, pues dependiendo de dónde vivamos, también cambia nuestra dieta y pues la etapa de la vida, ¿no? Esto va condicionando nuestra microbiota también. Y pues vemos que la alimentación, pues en el caso del estudio en primates no humanos, que es la forma más cercana de evaluarnos con respecto a otras especies silvestres, pues que nosotros ya estamos totalmente domesticados, ¿no? Entonces ya, pues vemos, por ejemplo, justamente en primates que tienen un consumo más variado de frutas, de verduras, de alimentos, pues sobre todo vegetales, y esto pues los condiciona a tener una alta diversidad bacteriana. Los primates que están en cautiverio, me refiero a los que están, por ejemplo, en zoológicos, presentan una diversidad bacteriana similar a los humanos que viven en comunidades rurales.
Y esto es porque también, digamos, está más limitado en los primates el consumo o la diversidad de consumo de estos vegetales o de estos productos que tenían disponibles ellos en su medio ambiente natal. Pero también, digamos, no es una diversidad mala porque el humano rural pues también está expuesto a a otra variedad de alimentos, ¿no? Incluso se habla mucho de la dieta de la milpa y otros tipos de dieta. Pero en cambio, los que estamos más amolados somos los que vivimos en las grandes ciudades, en los cuales pues ya estamos expuestos a estos alimentos muy industrializados. Sobre todo, les decía, pues son con un alto contenido en hidratos de carbono, bajos en proteína, y esto pues también afecta mucho la diversidad bacteriana en el caso de que pues somos los que tenemos menor diversidad bacteriana como tal, ¿no? Y vemos que justamente pues la diversidad se ha ido disminuyendo conforme también va aumentando por ejemplo, la obesidad, en este caso relacionado mucho a la revolución industrial, y que justamente el primer país que tuvo problemas con la obesidad o que lo reportó, a lo mejor fue eso, fue Inglaterra, ¿no? Entonces también ahí fue un desarrollo industrial muy importante, creo que no es casualidad. Y esto pues ha ido reduciendo el tamaño de nuestro metagenoma, o sea, digamos que nos está haciendo menos diversa esta alimentación, está haciendo menos diversa nuestra microbiota. Y pues la disbiosis intestinal, que se da por todos estos factores, pues está relacionada a múltiples enfermedades y son las que vemos muy frecuentemente en la consulta, ¿no? Nos podemos encontrar personas que a lo mejor nos consulten por obesidad, pero también tienen cuadros de alergia muy importantes, ¿no? A lo mejor tiene obesidad, pero también presenta fibromialgia. Eh, Probablemente tenga trastornos metabólicos, ya mencioné el hígado graso, que es el tema de hoy. Eh, Puede ser también problemas de circulación, entonces todos estos también se relacionan mucho a la presencia de disbiosis intestinal. Y definimos la disbiosis intestinal como la pérdida de la diversidad bacteriana, que también se relaciona mucho a estos cambios. Por ejemplo, vemos aquí en el panel B una alta diversidad bacteriana. Vemos también una capa de moco que protege a nuestro epitelio intestinal del contacto con estas bacterias y que pues favorece a nuestro sistema inmunológico para que funcione de manera adecuada. En cambio, por ejemplo, en el panel A, donde ya hay una pérdida de la diversidad, hay también alteraciones en la producción de moco intestinal, lo cual condiciona la barrera intestinal y esto permite que todas estas bacterias estén en un contacto un poco más estrecho con el epitelio intestinal y ya estos lo tomen como un insulto, como una cantidad exagerada de antígenos de bacterianos, y esto pues estimula el sistema inmune innato a una respuesta inflamatoria. Y esto lo hace el organismo con la finalidad de, con esta inflamación, controlar a las bacterias que están presentes para que no nos invadan, ¿no? Entonces, pues si esta, digamos, condición no se ve corregida, pues esta inflamación se puede hacer crónica y pueden aparecer justamente las enfermedades crónicas también relacionadas. En el caso de hígado graso, ¿qué se ha visto? Justamente estos mecanismos, por ejemplo, en eubiosis es cuando la microbiota está sana, vemos la capa de moco, vemos también el epitelio intestinal íntegro, vemos que las células epiteliales del intestino están muy bien pegaditas, que no permiten el paso de nada mediante la unión con proteínas de unión estrecha. Y esto pues evita el paso exagerado de productos bacterianos hacia la circulación portal y por eso no llegan al hígado, ¿no? En cambio vemos en el caso de disbiosis pues hay un incremento de bacterias potencialmente patogénicas, por ejemplo Escherichia coli se ha visto incremento de algunas especies de bacterias y también justamente de algunos comensales benéficos. Les decía, se rompe esta dinámica ecológica en el cual incrementa el número de potenciales patógenos y disminuye el número de bacterias benéficas. Entonces, todo esto genera cambios a nivel del epitelio intestinal que hace que el moco se vuelva una capa más ligera, más chiquita. Esto también hace que se incremente el flujo de productos bacterianos
y esto llega a la circulación portal y por último al hígado. Y es cuando el hígado lo sensa como algo nocivo y empieza a inflamarse como tal. Y vemos al final en este caso, por ejemplo, cuando hay los abordajes que tenemos que hacer es justamente buscar qué dieta es la más adecuada según a la microbiota de cada paciente y adecuarla también a sus parámetros fisiológicos, ¿no? Entonces, si tiene también alguna enfermedad asociada, si también adecuar al tipo de dieta y darle lo que necesita la persona para corregir este estado. ¿Y qué se ha visto de la dieta? Pues justamente la mayoría de los componentes que pueden dañar a la microbiota intestinal, pues son algunos componentes, por ejemplo, relacionados, en este caso se ha visto la L-carnitina, pero cuando hay una dieta incrementada en hidratos de carbono que permite el desarrollo de Prevotella, esto genera daño hepático, ¿no? Por ejemplo, cuando hay presencia de L-carnitina de la dieta, pero en presencia de bacteroides, que es un enterotipo dominado por personas que llevan una dieta alta en proteínas, pues no se ve un incremento de esta sustancia nociva y entonces hay menor daño hepático y menos daño cardiovascular. Hay algunos otros componentes que dañan a la microbiota, sobre todo este, algunos azúcares, algunos emulsificantes y demás. Entonces, pues es amplia la evidencia que hay al respecto y pues vamos a ver las aplicaciones ahora. Lo que también podemos utilizar nosotros para corregir la disbiosis es el uso de prebióticos, probióticos, simbióticos y productos fermentados, ¿no? Vemos, por ejemplo, los probióticos, pues son microorganismos que están encapsulados, los podemos utilizar, están vivos, están viables y que utilizados de manera adecuada y en cantidades adecuadas confieren beneficios a la salud del huésped. Los prebióticos son ingredientes que se pueden fermentar por las bacterias intestinales y que esto pues permite justamente el crecimiento de bacterias benéficas. Y los simbióticos es una combinación de ambos. Los productos fermentados no se consideran probióticos, por ejemplo el kefir no es un probiótico porque no sabemos cuáles bacterias tiene y en qué cantidades está presente. Entonces es importante pues, que nosotros vamos a recetar algo para, digamos, tratar síntomas gastrointestinales o demás, o incluso al hígado graso, pues utilicemos probióticos que estén establecidos en las guías de práctica clínica. Bueno, los probióticos se relacionan a estados benéficos de salud, se relacionaron anteriormente a la longevidad, los descubrió principalmente los lactobacilos Elie Metchnikoff, que es el padre de la fagocitosis. Este hombre tenía un miedo irracional a morir joven, entonces buscó por todos los medios, ya en las últimas etapas de su vida, pues como la piedra filosofal, ¿no? Entonces buscó como algo que lo hiciera más longevo y encontró que en Bulgaria pues consumían este producto lácteo fermentado a base de los búlgaros justamente, aisló que tenían los búlgaros y encontró que tenían lactobacilos, entonces él asoció que este estatus de salud que tenían las personas que consumían búlgaros era por los lactobacilos como tal. Y vemos justamente que para nosotros establecer un probiótico, pues debemos saber cuál es el nombre del probiótico como tal, establecer cuál es el género, la especie, subespecie. Por ejemplo, para intestino irritable se recomienda mucho el Lactobacillus rhamnosus de la cepa GG. Entonces, esto digamos que debemos fijarnos muy bien que sea la especie adecuada, y yo les recomiendo mucho echarse un vistazo si quieren ver las cepas recomendadas para trastornos gastrointestinales en las guías de práctica clínica de la Organización Mundial de Gastroenterología. Incluso están en español para todos nosotros. Ahora sí, para hígado graso que se ha establecido, pues el uso de Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, que se encuentran de hecho esos son componentes comunes del yogur. En este caso se los dieron en comprimidos y era una cantidad de 500 millones una vez por día. Esto mejora las enzimas hepáticas principalmente. También se ha establecido el uso de Bifidobacterium longum W11 con fructoligosacáridos, que es un simbiótico
en una cantidad de 5.000 millones de bacterias vivas una vez al día, y esto mejora las aminotransferasas, también mejora la histología hepática como tal. Entonces, digamos que hay evidencia de que los probióticos a un uso, digamos que aproximadamente de 6 meses, pueden ayudar, aunado a la dieta, a disminuir los niveles de esteatosis hepática. Y me voy a pasar directamente aquí, por ejemplo, a los diferentes abordajes de dieta, que eso es muy importante tocar. Eh, Además de los probióticos, tenemos obviamente una herramienta que es muy importante, que es la dieta para modular la composición de la microbiota intestinal. La dieta que más se recomienda para personas con hígado graso es la dieta que es reducida en calorías, principalmente que sea, como mencioné, alta en fibra, baja en grasas saturadas y disminuida en azúcares simples. Pero actualmente se ha estudiado mediante técnicas de abordajes de biología molecular, de genómica, el abordaje con otros tipos de dietas. Por ejemplo, una dieta muy baja en hidratos de carbono. Este fue un estudio muy interesante publicado en la revista Cell, en el cual utilizaron, digamos, un abordaje de dieta de muy baja en hidratos de carbono que fuera alta incluso en calorías. Cubrieron el aporte calórico de las personas, nada más que se basaba principalmente en proteína y grasa la dieta, disminuyendo el aporte de hidratos de carbono digeribles, pero no excluyeron la fibra, que fue algo muy importante para este estudio. Entonces, digamos que es una dieta que sí tenía un adecuado aporte de proteínas, no es hiperproteínica, es adecuada en proteínas, moderada también en grasa o un poquito alta en grasa, y que tenía también un adecuado aporte de fibra, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron de resultados con esta dieta? Que al disminuir justamente el aporte de hidratos de carbono, se promovía justamente la oxidación de grasa, como ya se había corroborado en otros estudios. Se perdió principalmente en un inicio agua y ya después se pierde componente graso del cuerpo, pero sin perder la masa muscular y tampoco perder masa ósea. Esto lo midieron por impedancia bioeléctrica. Después midieron también la composición de la microbiota intestinal y encontraron que en individuos que realizaban esta dieta aumentaban la abundancia de Streptococcus, y que estas bacterias son potenciales para producir folato también. Entonces incrementaron también los niveles de folato en sangre producidos probablemente por esta bacteria, lo que ayudó a disminuir los niveles de citocinas proinflamatorias a nivel hepático, y también incrementó la disposición de grasas a nivel hepático, lo que también disminuyó la lipogénesis de novo y por ende disminuyó la esteatosis hepática en un 40% aproximadamente en un periodo de 3 semanas, 15 días. Entonces vemos también que está surgiendo mucho el abordaje de modificar el aporte de hidratos de carbono y sobre todo el tipo de hidratos de carbono que se están utilizando, ¿no? No es por tampoco decir que a todas las personas benéfica esta dieta, pero por ejemplo en este caso de particular de trastornos metabólicos relacionados a hígado graso, pues parece ser que este es un buen abordaje. Falta hacer más estudios para corroborar esta acción, pero ya se ha visto en otros estudios clínicos que a lo mejor no evaluaban a tanto detalle la bioquímica del organismo, pero que ya habían encontrado resultados similares. Vemos también, por ejemplo, otro tipo de abordaje, la dieta paleolítica moderna. Esta dieta paleolítica moderna se basa mucho en la idea de regresar a lo que consumíamos antes, ¿no? De los alimentos industrializados, que utilizáramos más justamente un consumo elevado de grasa. Lo vemos aquí en la primera gráfica de círculo. Vemos también un aporte de proteínas adecuado, no es hiperproteínico, y un aporte de carbohidratos relativamente bajo, no es cero, pero sí lo bajaron bastante. Lo que tiene en común también con el estudio anterior, esta provocó cambios en la microbiota que mejoraron el estatus de salud. Estos cambios fueron relacionados también a la mejoría del estatus de salud de las personas, y que justamente se pudo comparar mucho con la microbiota de poblaciones que no están industrializadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso utilizaron poblaciones
de tribus de Latinoamérica, en la cual pues vieron justamente que la microbiota de las personas que realizaban la dieta paleolítica moderna pues se asemejaba a una microbiota ancestral. Sobre todo vemos cómo es el impacto que tienen los hidratos de carbono refinados. No digo, no es por satanizar los hidratos de carbono, porque también pues se encuentran en la fibra, en la fruta y demás, pero estos se encuentran en productos ultraprocesados como harina de trigo, el arroz sin cascarilla o todos estos, pues son los que propician mucho esta disbiosis intestinal, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos aplicar esto a la nutrición individualizada? Pues, al final de cuentas, si nosotros podemos entender cuáles son los componentes de nuestra microbiota intestinal, si vemos a un paciente, por ejemplo, que le preguntemos eh, cuál es la dieta que está llevando y vemos que está llevando una dieta alta en productos ultraprocesados, baja en fibra, sobre todo enriquecida en hidratos de carbono digeribles, pues esto puede también darnos una idea de que eso puede estar relacionado a su sintomatología gastrointestinal, la cual también tendremos que preguntarle el uso de medicamentos, mandar a hacer estudios también bioquímicos, por ejemplo, biomarcadores para hígado graso, como los métodos de imagen, para ver si hay daño también a nivel hepático. Y pues digamos que abordarlo de manera integral para ver todo lo que comprende esta fisiopatología, ¿no? Entonces, las aplicaciones van a venir en un futuro próximo, a lo mejor después vamos a encontrar justamente este tipo de estudios más frecuentemente y en el cual vamos a determinar la microbiota de las personas y vamos a decir, mira, tu microbiota corresponde a una persona que tiene fibrosis en el hígado, ¿no? Entonces, ya te evitarías justamente hacer métodos invasivos como la biopsia hepática. Entonces, son múltiples las aplicaciones desde el tratamiento que le podemos dar a nuestros pacientes para mejorar la acción de nuestros planes, también el uso de biomarcadores y pues la historia apenas está empezando, ¿no? Entonces, ahorita creo que me pasó un poquito del tiempo, pero de todos modos les agradezco mucho su atención y estoy ahorita también para responder sus preguntas que pudieran estarles surgiendo. Les agradezco nuevamente la invitación y pues nos vemos muy pronto.